Hola, ¿qué tal? Acá estamos en nuestro canal de YouTube, así que vamos a empezar a desarrollar este tema que nos convoca, que es la pubertad. En principio lo que podemos decir de la pubertad es que irrumpe. La pubertad es un cambio físico, radicalmente, de tener un cuerpo de niño, ahora tenemos un cuerpo de jovencitos, un cuerpo distinto, un cuerpo más desarrollado. De hecho, en las nenas empieza la primera menstruación, que es lo que nos va a marcar como el inicio de la pubertad. Y en los varones se da primero como un estiramiento, ¿no? Crecen en altura, en musculatura y también en las poluciones nocturnas, que tienen que ver con un deseo sexual. Ahora estamos con este cuerpo distinto, pero hay que aprender a aceptarlo. A veces cuando notamos que nuestros chicos no pueden tener una imagen real de lo que están viendo en la imagen, ¿sí? De lo que están viendo como reflejo en el espejo, hay que tratar de ayudarlos, porque a veces es tanta la exigencia social de un cuerpo perfecto que cuando empiezan a desarrollarse a veces no es tan perfecto, no es lo que ellos esperan de su cuerpo y no se aceptan y entonces sufran y entran en crisis y entonces ahí nosotros, ¿sí? Acompañando, conteniendo. Son los niños que siempre tuvimos, solo que ahora están creciendo y estarán en ese cuerpo de grandes, porque también a los padres nos pasa que ese cuerpo de adolescente, ese cuerpo tan distinto, en algún punto incomoda, porque ya no es ese niño pequeñito que uno abrazaba y lo metía en la cama y nos acurrucábamos y así pasábamos los miedos. Ahora estamos frente a un jovencito que tiene un cuerpo ya desarrollado, pero que también sigue necesitando de ese apego cuando entra en crisis. ¿Sí? Entonces, ayudarlos y acompañar en este momento de aceptación, en este momento de paciencia, de paciencia de ellos hacia su propio desarrollo, es importante que estemos, ¿sí? Sin juzgar, estando, acompañando, y como siempre decimos, disponibles desde la afectividad. Porque quizás lo que necesitan es sí, meterse en la cama, abrazarnos y estar con nosotros enroscaditos ahí hasta que pase esa angustia, ese momento de dolor que sienten, ¿no? Por ese cuerpo que ya no es. Ellos en casa van a prepararse para el mundo. Entonces, es como la previa, ¿no? La previa al mundo. En casa ellos tienen que sentir que sigue siendo ese lugar donde ellos pueden cobijarse, donde pueden recurrir, donde pueden volver siempre. Siempre estamos ahí para ellos. Entonces, nos vamos a encontrar con chicos que en algún punto quizás se ponen un poco más agresivos, un poco más contestadores, ya no nos hacen caso como lo hacían, ya empiezan a cuestionar. Bueno, es importante que sepamos que eso va a pasar, que no es que nuestro hijo se transformó en otra persona, sino que sí está en una metamorfosis donde se va a transformar en otra persona, pero va a seguir siendo nuestro hijo y vamos a estar ahí para acompañarlo en esta transformación, ¿sí? Siempre desde el respeto. Cuando ya pasó el momento de escalada y se calmó, ayudarlo a reflexionar y empezar a hablar de vuelta sobre las cosas como cuando era chiquito. Las cosas que no nos gustó, cómo nos habló, cómo nos levantó la voz. Que no está bueno que eso pase porque los amamos, pero tampoco vamos a permitir que nos falten el respeto. Entonces, las cosas claras como siempre fueron, en la primera infancia, en el periodo de latencia y ahora en la adolescencia. Siempre los límites bien marcados, ¿sí? Solo que ahora van a ser un poco más flexibles en algún punto. Y vamos a hablar de eso, porque ellos necesitan padres que vayan acompañando este desarrollo. Saber que los límites están les da seguridad. Si bien van a intentar transgredirlos, no respetar esos límites, ¿por qué? Porque es parte de esa diferenciación que tienen que hacer con el niño que eran. Antes eran un niño obediente, ahora tienen que en algún punto transgredir un poquito para poder empezar a ser, para poder constituirse como sujeto diferente de nosotros. Esa transgresión la tenemos que esperar porque tiene que pasar. Ahora, ¿qué tanto vamos a permitir que transgrieda? Va a ser lo que nosotros tenemos que pensar. Por eso está bueno pensarlo y si de repente nos piden salir, bueno, ¿hasta qué hora? Si le digo tal hora, bueno, una hora más seguramente va a llegar una hora más tarde.
o media hora más tarde. Entonces, poder poner algunas condiciones. Si te pasa algo, me llamas por teléfono, me decís qué pasó, me decís a dónde fuiste, con quién estás. Llegar a acuerdos con ellos, porque si bien la transgresión va a estar, nosotros tenemos que estar tranquilos de que ellos están bien. Y ellos tienen que saber que nosotros estamos atentos y preocupados en que ellos estén bien. Bien, y por último me gustaría conversar sobre lo que es la comunicación. En la pubertad y después en la adolescencia, los jóvenes empiezan a crear su propio lenguaje. Un lenguaje para que los adultos no podamos ingresar, no podamos entender. Y es muy simpático escucharlo porque realmente no sabemos qué significan algunas palabras y cuando intentamos captar y poder usarlas, nos ponen en ridículo. Porque la idea es esa, que nosotros no nos metamos en el lenguaje de ellos. Ellos en esta diferenciación que veníamos hablando de poder constituirse como un otro, no permiten que entremos en el lenguaje. Por un lado eso. Por otro lado, la comunicación ya no es tan fluida. Es cuando ellos quieren que sea. Esto significa, no es cuando yo ponga la pava y tenga un ratito para charlar y preguntarle cómo le fue. Es cuando ellos tengan ganas de contarnos cómo le fue. Entonces, estar todo el tiempo atentos a leer señales, porque con este juego de querer y no querer, en el dejar de ser niño y empezar a ser adulto, se supone, si soy adulto, me manejo solo y resuelvo mis problemas, pero a la vez soy ese niño que todavía necesito del consejo de mi papá, de mi mamá, de mi familia, y entonces están como en ese juego de pido y no pido. Y nosotros atentos a ver si esas situaciones que están viviendo necesitan de nuestra intervención o no. Hay que aprender a leer las señales de este nuevo momento evolutivo de nuestros hijos. Cuando eran chiquitos nos dábamos cuenta que nos necesitaban porque venían corriendo a abrazarnos, a pedirnos ayuda. Pero ahora están luchando ellos mismos con no te necesito, me arreglo solo. Y a la vez mueren porque le preguntemos. Cuando le preguntamos no nos contestan. Esta es la parte más enredada del momento, más enredada de la adolescencia, donde los padres se terminan cansando y dicen, bueno, haz lo que quieras. Cuando te pregunto no me contestás y me contestás mal. Entonces ahí tenemos que frenar un poco nosotros como adultos, calmarnos, relajarnos y esperar que nos pidan ayuda. Y si vemos que la cosa viene mal y creemos que porque hay ciertas situaciones que no nos gustan y vimos que puede que necesiten nuestra ayuda, empezar a intervenir y decir claramente, mirá, estoy viendo que está pasando esto, no me gusta tal cosa, me parece que estás, no sé, en el caso de extremo de algún consumo, te noto que estás como durmiendo todo el día. Ojo que dormir es típico de ellos, pero también hay que tratar de recuperar las rutinas que tenían. Cuando hicimos el video de rutinas y hablábamos de cómo estructuran la conducta, en la adolescencia todo eso se derrumba. Pero hay que tratar de reconstruirlo, hay que tratar de volver hacia lo que a ellos les gustó. Si les gustaba un deporte, bueno, fortalecer el tema del deporte. Si les gustaba el arte, tocar algún instrumento, o tenían algún grupo en el que se juntaban y demás, bueno, tratar de recuperar las rutinas para que no estén todo el día en la cama durmiendo, ¿sí? Y si vemos, repito, que había algo del orden del consumo que puede llegar a estar o aparecer, hablarlo con claridad, sin un asombro exagerado, pero sino una charla media como, me parece, ¿estás bien? ¿Hay algo que me querés contar? No, todo el tiempo es no. Pero dejar la puerta abierta, diciéndole, bueno, si hay algo que me querés contar, cuando quieras, vos sabés que podés charlar conmigo siempre, tomamos unos mates o lo que sea y charlamos y me contás. Que sepan que estamos ahí, que quizás en ese momento ellos no quieren contar, pero que sepan que nos dimos cuenta de que necesita hablar o que estamos ahí, ¿sí? A veces el apego que utilizábamos como cuando eran chiquitos, que nos acostábamos y los abrazábamos y demás, a veces da resultado, porque a veces ellos no se animan a pedirlo, pero lo necesitan. ¿Sí? Quizás nos pueden echar, pero si podemos llegar a hacer ese contacto físico, nos vamos a dar cuenta que en el fondo sigue estando nuestro hijo chiquitito. Entonces está buenísimo poder reencontrarnos con ellos, en ese abrazo de madre e hijo, de padre e hijo, estar, ¿sí? Y bueno,
Suerte con todo esto, que es un montón, y que si hay alguna otra cuestión que les gustaría conversar, a mí me encantaría que me la hagan llegar con un comentario, con un mensaje en el correo, no sé si lo tienen, después lo voy a empezar a poner en algún momento del video para que ustedes sepan dónde pueden dirigirse con algún mensajito, con alguna pregunta, con alguna situación que les gustaría que conversemos o que por lo menos prepare contenido en relación a ese tema. Muchísimas gracias por escuchar y que sigan bien.